1-374864-3. Ministerio Público y querellantes contra Carlos Iván Vivar Vivar por el delito de femicidio. Componen esta sala el tribunal no inhabilitado, don Jaime Rojas Mundaca, quien preside, doña Loreto Yáñez Sepúlveda y don Rodrigo Alarcón Contreras. Gracias, Elsa. Buenos días a todos. Intervinientes. Ministerio Público. Buenos días, señorías. Por el Ministerio Público comparece fiscal Pamela Salgado Rubilar. Buenos días, señorías. Parte del Ministerio Público, fiscal Luis Barriga. Bien. La parte creyente, don Tomás. Muy buenos días, magistrado presidente. Muy buenos días, demás magistrados y a todos en la sala. Comparece Tomás Patriberco, abogado del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Bien. Don Patricio. Buenos días, señor presidente, doñas sus señorías, a los demás intervinientes, el abogado Patricio Leves Rodríguez, en representación de Iván Aromancilla. Bien, doña Tania. Buenos días, magistrados. Buenos días a los demás intervinientes. Comparece la abogada Tania Sánchez en representación de doña Marcia Aromancilla. Muy bien. Defensa. Muy buenos días, su señoría. Buenos días a todos los colegas intervinientes. También la defensa de don Carlos Vivar, acusado, el abogado Andrés Primari Garrido, defensor penal privado. Muy bien. Y el acusado, señor Vivar. Su nombre completo, por favor. Carlos Iván Vivar Vivar. Su nacionalidad. Chileno. Cédula de identidad. 13.200.000. Muy bien. Su lugar de nacimiento. En Nayao, comuna de Quinchao. Fecha de nacimiento. El 28. ¿Qué edad tiene usted entonces? 45 años. 45 años. ¿Sabe leer y escribir? Sí. ¿Hasta qué curso llegó? Cuarto medio técnico. ¿De qué cosa? Acuicultura. Ajá. ¿Y qué ha trabajado? He trabajado en acuicultura y después trabajé en tema de electricidad. Okay. ¿Cuál es su domicilio? Ya tengo acá en el auto de apertura sector de Nui. ¿No? Sí, lo que pasa es que ahí vivía antes. Ahora estoy acá en Talcahué. La dirección que nos acaba de indicar. ¿Sí? Exactamente. Okay. Señor Vivar, ¿tiene usted algún apodo? No. Ya. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Magistrado, perdón que lo interrumpa, me faltó el estado civil del acusado, por favor. Perfecto. Señor Vivar, su estado civil. Soltero. Soltero. Gracias. Bien. ¿Cuestiones previas? No, cuestiones. Su señoría. ¿Mm? Señor presidente. Sí. Por esta parte se presentó una delegación de poder a doña Tania. Si es posible que sea resuelta, porque no tenemos conocimiento que así haya sido. ¿Ya? Muy bien. Si la puede hacer presente usted, me parece que la enviaron, pero no la tengo en este rato. ¿Si la puede hacer presente? Sí, su señoría. Que el día de ayer se presentó ante este tribunal delegación de poder de este abogado a la señora querellante que está presente en esta audiencia, doña Tania Marcela Sánchez, a fin de que me pueda representar debidamente en aquellos parajes de este juicio en los cuales no pueda estar presente por comparecencia en otros tribunales, particularmente Corte Suprema, esté pendiente de una nulidad y Corte de Apelaciones de Valparaíso. Básicamente es por eso y para obviamente no dilatar ni tener que suspender algún tipo de audiencia, señor magistrado. Perfecto, muy bien. Le agradecemos la deferencia y se tiene presente el delegado poder. Gracias. ¿Algo más? Nada más. Siendo así entonces, estamos por iniciado presente juicio oral por el interno número 25-2021, seguido en contra de don Carlos Iván Vivar. Señor Vivar, va a tener que estar atento a todo lo que va a oír durante el desarrollo de esta audiencia de juicio oral,
¿ya? Se va a poder comunicar con su abogado defensor, haciéndolo presente, digamos a mí, en algún momento. Si tiene deseo hablar con su abogado defensor, nosotros lo vamos a pasar a una sala privada en esta plataforma Zoom, y ahí usted va a poder conferenciar con su abogado defensor. Este es un derecho que es prioritario y por lo tanto, en el cual está basada la validez del juicio en estos momentos en los juicios que se desarrollan por esta plataforma. Así que si usted en cualquier momento que se esté desarrollando el juicio oral desea hablar con su abogado defensor, usted me lo hace saber, inmediatamente lo vamos a ubicar en esa sala privada para que pueda hablar con él. ¿Ya? ¿Lo entiende bien? Muchas gracias, señor presidente. Bien. Usted también va a poder hacer todas las alegaciones que estime pertinentes para su defensa, pero las alegaciones técnicas las va a hacer don Andrés Firmani, que es su abogado defensor. Le voy a dar a conocer a usted ahora los hechos que el Ministerio Público le está atribuyendo a usted y a los que han adherido, los querellantes, ¿no es cierto?, don Iván Andrés Aro Mancilla y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Los hechos que se le atribuyen a usted son los siguientes: que el día 19 de diciembre del año 2019, en horas de la mañana, usted concurrió hasta el domicilio de su exconviviente, doña Mónica del Carmen Mancilla Muñoz, ubicada en sector La Capilla, sin número, de la isla Caguach, de la comuna de Quinchao, circunstancias en que la agredió reiteradamente con golpes de puño y patadas en el rostro, en el pecho, en los brazos y piernas, para finalmente estrangularla hasta causarle la muerte por asfixia. Debido al actuar de usted, la víctima resultó con las siguientes lesiones. Entre otras, en la región facial presentaba una lesión erosiva lineal del tipo superficial de 4 centímetros, en región lateral al globo ocular derecho, en cavidad oral interna, región labio superior, una impronta equimótica lineal de 5 centímetros, en el tórax anterior, equimosis de 3 centímetros por 2 centímetros en mama izquierda. También presentaba una equimosis de 3 centímetros por 2 centímetros en cara dorsal del antebrazo izquierdo. Y bueno, en la región dorsal se ven 2 equimosis amplias del trapecio en su región superior. En la cabeza también se encontraron lesiones donde a la eversión del cuero cabelludo se aprecia gran infiltración frontal a derecha de 7 centímetros, con compromiso de músculo temporal del mismo lado, además de otras infiltraciones. También lesiones en el cuello, donde a la disección del cuello se apreció infiltración por planos en toda su dimensión, mayor a derecha. Por último, en el sistema esquelético cervical se evidencia una fractura de C5 lineal transversa, siendo la causa de muerte de la víctima concordante con asfixia por estrangulación. Posteriormente, usted huyó del lugar de los hechos, dejando a la víctima sobre su cama, tapada con ropa de cama. El Ministerio Público y los adherentes, ¿no es cierto?, indican que estos hechos que yo le he estado leyendo a usted resultan constitutivos del delito de femicidio, del artículo 390 del Código Penal, ¿no es cierto?, en grado de desarrollo consumado. Le atribuyen a usted una participación de autor en los términos del artículo 14, número 1 y 15, número 1 del Código Penal. Señalan que concurre a su respecto la circunstancia modificatoria de responsabilidad del artículo 11, número 6, y que le perjudica las agravantes del artículo 12, número 6 y 18, todas del Código Penal. Solicitan entonces se le imponga a usted la pena de presidio perpetuo calificado, el comiso de todas las especies incautadas, más las accesorias legales y costas, y la incorporación de su huella genético al registro de condenado. También hay una acusación particular, ¿no es cierto?, que es deducida por la querellante doña Marcia Ivonne Aro Mancilla, que se reduce a los siguientes términos. Dice que doña Mónica del Carmen Mancilla Muñoz y don Carlos Iván Vivar fueron pareja durante aproximadamente 17 años
Durante dicho periodo, en múltiples oportunidades, doña Mónica Mancilla Muñoz fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su pareja, tanto física como psicológica. En una oportunidad, el 24 de enero del año 2019, en la isla Caguach, chocó la camioneta que manejaba en contra del automóvil conducido por la víctima, sin prestarle ayuda. El 22 de noviembre de 2019, usted tiró al fuego el celular de la víctima y luego persiguió con un cuchillo en la pampa a la víctima. Producto de este último episodio de violencia, terminaron su relación de pareja en esa fecha. El 18 de diciembre del año 2019, en horas de la tarde, se realizó una fiesta en la escuela ubicada en el sector de la Capilla de Caguach, por la licenciatura escolar, fiesta en la cual concurrió la víctima y usted, en horas de la madrugada, cerca de las 3:30 horas del día 19 de diciembre, doña Mónica se retiró a su hogar. El día 19 de diciembre de 2019, usted concurrió hasta el domicilio de su exconviviente, doña Mónica del Carmen Mancilla Muñoz, ubicado en el sector La Capilla sin número de la isla Caguach, de la comuna de Quinchao, y abusando de la superioridad de sus fuerzas, la agredió reiteradamente con golpes de puño y patadas en el rostro, en el pecho, abdomen, en los brazos y piernas, lo que naturalmente causó dolor y sufrimiento en la víctima, para finalmente estrangularla hasta causarle la muerte por asfixia. Debido al actuar de usted, la víctima resultó con las siguientes lesiones. Y ahí se enumeran, ¿no es cierto?, todas las lesiones, un gran número, que supongo que son las mismas que describió el Ministerio Público, ¿no es cierto? Y dice, por último, el sistema esquelético, entre otras lesiones, ¿no es cierto? Hay una lesión en el sistema esquelético cervical donde existe una fractura de C5 lineal transversa, siendo la causa de muerte de la víctima concordante con asfixia por estrangulación. Posteriormente, usted huyó del lugar de los hechos, dejando a la víctima sobre su cama tapada con ropa de cama. El querellante particular califica, el acusado particular califica estos hechos también como un femicidio del 390 del Código Penal, consumado. Le atribuye participación en calidad de autor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, número 1 y 15, número 1. Le reconoce la misma atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, las agravantes, y desde su perspectiva señala que le perjudicarían a usted las agravantes del artículo 12, número 4, 6 y 18 del Código Penal. Solicita se le imponga a usted también, ¿no es cierto?, en calidad de autor de este delito de femicidio, la pena de perpetuo calificado, el comiso de todas las especies incautadas, más las accesorias legales, las costas de la causa y la incorporación de su huella genética. Eso es. Muy bien, vamos a oír ahora los alegatos de apertura. Ministerio Público. Gracias, señoría. Como todos sabemos, señoría, no toda muerte de una mujer se puede enmarcar dentro del concepto de femicidio. Sabemos que cuando se habla de un femicidio, como doctrinariamente se ha indicado, estamos hablando de la muerte de una mujer en manos de un hombre, necesariamente o muchas veces motivado por tener derecho a ello, por la superioridad sobre las mujeres, por placer, deseo sádico hacia ella, o por la suposición de que las mujeres son su propiedad. Hoy vuestras señorías conocerán precisamente sobre un femicidio. El femicidio de doña Mónica Mancilla Muñoz, que efectivamente, como lo ha señalado, ¿no es cierto?, el Ministerio Público en su acusación, ocurrió la madrugada del día 19 de diciembre del año 2019 en la isla Caguach, en Chiloé. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué estamos hablando de un femicidio? ¿Qué nos llevó a sostener que estamos ante este ilícito penal y cuáles son los aspectos que debemos considerar o poner especial atención, su señoría, para llegar a realizar esta afirmación? Y aún más, para sostener que Carlos Vivar es el autor de este femicidio.
No dudamos que durante el desarrollo de este juicio oral vuestra señoría dará por acreditado que la muerte de doña Mansilla es un hecho de violencia extrema contra una mujer, que le significó perder la vida en manos de su agresor, y respecto del cual llamamos desde ya a utilizar la perspectiva de género, su señoría, a la hora de analizar y a la hora de valorar la prueba que vamos a rendir conforme a la aplicación de la normativa internacional vigente sobre la materia. Me refiero precisamente a la Convención Belén do Pará en relación con el artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución Política y las normas obviamente pertinentes, la Ley 20.066. Para ello necesariamente debemos enfocarnos antes que en la evidencia levantada en el sitio del suceso o la evidencia científica a la que normalmente se recurre a la hora de presentar un caso por homicidio. Por el contrario, tomar especial consideración también la historia de vida de la víctima, y su relación con el imputado Vivar. Es aquí, ¿no es cierto, su señoría, en que debemos enfocarnos en la valoración racional de la prueba y abordarla con la perspectiva de género tal como lo he indicado. Debemos colocar énfasis necesariamente en las máximas de la experiencia, su señoría, como un elemento importante de valoración, pero erradicadas de este contenido patriarcal donde resulta fundamental servirse de este razonamiento inferencial, tanto en la valoración individual como en los elementos de juicio en su conjunto. Su señoría, la prueba que se va a presentar en el desarrollo de este juicio oral nos llevará a demostrar que el día 19 de diciembre del año 2019, en horas de la mañana, Carlos Vivar, con intención de matar, concurrió hasta el domicilio de doña Mónica Mansilla, que estaba ubicado en el sector La Capilla sin número, en la isla de Caguach, y le dio muerte. Y para ello debemos partir de referencias objetivas y sólidas. No se trata entonces de explicar el femicidio por las características del agresor, su señoría, sino de cómo, y aquí pongo énfasis, cómo encontramos al agresor, pero por las características del femicidio. Doña Mónica Mansilla, su señoría, para que sepan de ella, era una mujer de 54 años de edad a la fecha de su fallecimiento, madre de 3 hijos. Luego de una separación de hecho con su marido, ella decide iniciar una nueva relación de convivencia. ¿Con quién? Con don Carlos Vivar. Esta relación se prolongó por casi 17 años, habiendo concluido precisamente unos días antes de su fallecimiento. Doña Mónica vivió prácticamente toda su vida en esta isla, en Caguach, en esta pequeña isla que está ubicada en el archipiélago de Chiloé, y esta convivencia, como ya señalé, duró prácticamente casi 17 años en la casa de ella, ¿no es cierto?, a la cual se trasladó a vivir el imputado Carlos Vivar. Según van a dar cuenta sus cercanos, quienes, sus hijos, familiares, amigos directos, la relación que vivió Mónica con Carlos Vivar distaba mucho de ser una relación donde primara el amor, la solidaridad, el compañerismo, esperable en una pareja que se quiere y que se respeta. Muy por el contrario, Carlos resultó ser una persona de doble cara, su señoría, como lo van a indicar sus cercanos, callado, introvertido, buen vecino con la comunidad, pero violento y agresivo, no solo con Mónica, sino también con sus propios hijos. Quienes lo conocen a Carlos Vivar en su real dimensión, lo describen como un hombre controlador, celoso, que bebía alcohol en demasía, que poco o nada aportaba al hogar para sustentar los gastos del mismo. Maltrataba a Mónica física y psicológicamente de forma habitual. Lo mismo lo hacía con sus propios hijos. Por ejemplo, Iván Aro Mansilla, el hijo menor de Mónica, que era solo un niño cuando Carlos llegó a vivir a la casa de Mónica, a quien maltrataba físicamente en forma habitual, existiendo episodios concretos de violencia, como por ejemplo cuando en una oportunidad trató de ahorcarlo, donde es la propia señora Mónica la que solicita ayuda. Así lo va a referir el testigo don Carlos Avendaño, vecino del sector y quien va a declarar en este juicio. O como también lo refiere la hermana de la víctima, doña Juana, que al igual que Mónica, vivió toda su vida en Caguach. Esta mujer, Juana, muy cercana a la víctima, su hermana, puede dar cuenta del maltrato que Carlos ejercía en forma habitual hacia Mónica y sus hijos, así como sus propios hijos, quienes van a también prestar declaraciones en este juicio oral. Situación, su señoría, que en una oportunidad llevó a Mónica a decidir realizar una denuncia, por fin, una denuncia contra Carlos Vivar. ¿Y qué finalmente ocurre con esta denuncia? Bueno, lo que pasa prácticamente en un gran porcentaje de las causas de violencia intrafamiliar, el desistimiento,
¿Y por qué el desistimiento? El desistimiento en estas causas obedece a múltiples factores, habitualmente sentimientos de temor al victimario, de ambivalencia hacia él, la relación asimétrica de poder, amenaza, etc. Prueba de ello es que Mónica efectivamente sentía miedo hacia Carlos y eso lo manifestó a varios testigos, como por ejemplo Fabián Millapel Cárcamo, a Carla Mancilla, por nombrar algunos que van a declarar en este juicio. Como decía su cercano, su señoría, Mónica lo perdonaba. Siempre tenía la esperanza que Carlos iba a cambiar algún día. Así, por ejemplo, existen episodios de violencia concretos, como la oportunidad en que con su camioneta Carlos embiste el vehículo que conducía Mónica, resultando ella gravemente lesionada, y donde supuestamente su pareja, que debía darle amor, socorrerla, no hace nada por ella, la deja a su suerte, prefiere esperar hasta el término de su jornada laboral para no reportar a sus superiores la colisión del vehículo de la camioneta de la empresa. Esto es un hecho objetivo y del que darán cuenta los testigos e incluso la documentación médica que informa el estado de salud de Mónica por el acontecimiento que la dejó incluso con hemorragias internas permanentes. O como por ejemplo los celos enfermizos de Carlos, que no soportaba ver o tener conocimiento que Mónica pudiera tener el más mínimo contacto con otros hombres, lo cual dista mucho en cambio del comportamiento de Carlos, que abiertamente mantenía relaciones de tipo amoroso con otras mujeres, pero que en esta cultura machista propia de muchos lugares, ojo, y no solo remotos o rurales o apartados como Caguach, parece que se dan por sentado, donde se tiende a cosificar a la mujer. Todos hemos escuchado alguna vez la famosa frase, si no eres mía, no eres de nadie. Carlos estaba celoso de Mónica, si por ejemplo su hermana y cercanos van a dar cuenta de este comportamiento en Carlos. Celoso, por ejemplo, de don Marco Lave, el santiaguino. Pongan atención en este apodo, porque va a aparecer en el desarrollo de este juicio. Él era el único extranjero, era el único foráneo en la isla de Caguach a la fecha de estos hechos. Este señor se encargaba de conducir el furgón escolar y que tomaba la pensión en casa de doña Juana, hermana de Mónica, ubicada a un par de metros de distancia a la casa de la víctima, y respecto de quien Carlos sentía celo, situación que le había reprochado a Mónica en reiteradas ocasiones y de lo cual pueden dar cuenta sus hijas, a quien Mónica le había confidenciado precisamente esta situación. Este cúmulo de sentimientos negativos hacía que Carlos hacia Mónica tuviera una especial actitud controladora, y esto hacía claramente que la víctima sintiera un profundo temor hacia Carlos. O por ejemplo, como mencionar el episodio en que Carlos Vivar tomó por el cuello a Mónica y trató de asfixiarla, no teniendo un desenlace fatal este hecho debido a la intervención oportuna de terceros, como lo va a relatar doña Carla y Gladys Mancilla. Por ejemplo, uno de los últimos episodios de violencia, y que finalmente derivó en su separación, fue aquel en que Carlos le arrebató su celular a Mónica y se lo arrojó al fuego, para que ella no se comunique con nadie, o por lo menos en la mente de Carlos, para que no se comunique con otros hombres. Oportunidad en la cual además la siguió incluso con un cuchillo, mientras ella huía hacia el sector de la cancha fuera de su casa. Existen testigos de este acontecimiento. Señoría, Mónica era una mujer frágil, medía 1,50 m de estatura, pesaba 65 kilos y era incapaz de oponer resistencia a cualquier tipo de agresión. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente tiempos antes ella había sido sometida a una cirugía, le habían extirpado un tumor cerebral y la dejó prácticamente sin fuerza en uno de sus brazos, claramente a merced de las agresiones físicas de Carlos. En el último tiempo de convivencia ella ya estaba viviendo sola con Carlos, sus hijos que ya eran adultos, cansados obviamente de los malos tratos, habían emigrado del hogar para formar sus propias familias. Sin embargo, su señoría, tras años de maltrato, Mónica por fin tomó la iniciativa, se envalentonó por sus propios cercanos, logró que Carlos finalmente se vaya de la casa, saliendo Carlos con lo puro puesto. Fíjese, un bolso de ropa, tal cual como había llegado hacía 17 años atrás. Claramente este acontecimiento marcó un antes y un después en la vida de Carlos Vivar en Caguach. Había perdido todo. La mujer que él dominaba, que era suya, que no era de nadie más. Había perdido casa. ¿En qué situación quedó Carlos cuando terminó esto? ¿En la calle? Debió solicitar albergue en la casa de su tía Rosario, donde llegado a compartir una pequeña habitación junto a su primo Walter.
Esa fue la realidad de Carlos una vez que termina la relación con Mónica. El 18 de diciembre del 2019 se realizó una fiesta en una pequeña escuelita, la Escuela Rural de Caguachi. Se celebraba la licenciatura de octavos básicos. Concurrió una banda musical, esto sí que era un acontecimiento en la isla. A esta fiesta Mónica decidió asistir, por fin liberada, feliz, como dicen sus cercanos, estaba bonita, alegre. Señoría, se dio el gusto de bailar con quien la sacara a bailar, disfrutó como nunca, dicen los testigos. En ese lugar también estaba Carlos. Al igual que Mónica, él asistió a ese evento. Según refieren los testigos, él no dejó de mirarla durante todo el rato. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasó por la cabeza de Carlos en ese momento? Esa mujer que dominó durante 17 años ahora estaba feliz, bailando con otros hombres. Carlos ahora ya no tenía ni casa, ya no tenía más el control sobre ella, no tenía nada. Como lo refiere Marco Lave, este testigo, el santiaguino, que les dije que pongan atención a este apodo, declara y dice, según fue comentado entre él y otra testigo, aquí o hay reconciliación o queda la cagada. Carlos se retira en horas de la noche, según testigos más o menos la hora de que él se retira de las fiestas es alrededor de las 23:30 a 12 horas aproximadamente. Mónica, en cambio, continúa en la fiesta. Sin embargo, cerca de las 2 de la madrugada, como lo va a expresar doña Carla Mancilla, la víctima le solicita que la acompañe hasta su casa para verificar que Vivar no se encontraba en el lugar. Mónica había notado que él ya no estaba en la fiesta y sentía miedo que pudiera estarla esperando en su domicilio. La relevancia de este acontecimiento da cuenta del fundado temor y el estado de alerta en que se encontraba la víctima respecto de Carlos. Claramente era entendible en todo su extremo. Y a propósito, claramente los episodios de violencia a la que fue sometida por Carlos durante tantos años. Mónica regresa nuevamente a la fiesta y cerca de las 3:30 horas aproximadamente decide regresar a su casa, ubicada a corta distancia, lo vamos a ver en plano y fotografía, a corta distancia al colegio. Pero fíjese, nuevamente le solicita a 2 personas que la acompañen, Matías Fabián Millapel Cárcamo y Roxana Huenchucheo, porque tenía miedo, señoría, tenía miedo de Carlos. Horas más tarde, el día 19 de diciembre, alrededor de las 16 horas aproximadamente, del día 19 de diciembre, claro, del 2019, alrededor de las 16 horas, la víctima fue encontrada por doña Zenaida Marcos. Ella es una vecina del sector, ella concurrió a la casa de Mónica, la fue a visitar, y al no tener respuesta de ella, luego de tratar de comunicarse vía telefónica, golpea la puerta de la casa, ingresó por la parte posterior de la vivienda, la puerta estaba semiabierta, se traslada a la habitación que mantenía luz encendida y encuentra a Mónica. Estaba sobre su cama, estaba boca abajo, estaba tapada con un cubrecama, estaba vestida con la misma ropa que la habían visto horas antes de la fiesta en el colegio. Su ropa tenía restos de tierra, Mónica estaba muerta. Comienza entonces, su señoría, la investigación por parte nuestra, la Fiscalía, con la policía. Se trabaja en la recopilación de todo tipo de evidencias y que en este tipo de ilícitos no solamente se limitó al particular hecho, sino a las circunstancias que rodearon y que rodean este tipo de ilícito y que claramente en otros delitos pudieran ser soslayadas, y que aquí especialmente yo llamo al tribunal a valorar en este tipo de delitos de femicidio. La existencia de denuncias previas, señoría, la atención médicas brindadas a la víctima en centros de salud, el testimonio de familiares, de hijos cercanos que evidencian huella o rastro de haber sufrido o presenciado maltrato sostenido en el tiempo por parte del imputado. Situación que con el correr de la investigación se fue afianzando, llegando a estimar por nuestra parte que efectivamente Carlos Vivar es el único posible autor del femicidio de Mónica. Iniciamos la formulación de hipótesis también, nos planteamos varias interrogantes, y yo creo que su señoría se va a plantear la misma, y todos nos vamos a plantear la misma. ¿Quién? Y fíjese la afirmación que estoy haciendo, o la interrogante. ¿Quién en una isla de no más de 300 personas tuvo suficientes razones para acabar con la vida de Mónica, y especialmente en la forma que lo hizo? El cuerpo presentaba múltiples lesiones contusas, golpes en diferentes partes del cuerpo, brazo, cabeza, tórax, para finalmente asfixiarla por estrangulamiento. Entonces la pregunta que nos hacemos, su señoría, ¿qué vecino de la isla Caguachi, donde todos se conocen, donde no hay y no habían en esa fecha extraños,
Podía haber tenido tanta rabia, tanto odio contra esta mujer para tomar la decisión de matarla de la forma en que lo hizo. La literatura, señoría, en el ámbito forense establece 4 causales, en general, por las cuales se le quita la vida a una mujer. En este caso, o se quita la vida a una persona, o en este caso, una mujer. Fíjese, el móvil 1, el del robo. Es decir, que se haya entrado a la casa, ¿no es cierto?, para robar y que con intención o ocasión del robo se termina dando muerte a la víctima. En este caso, dicho móvil fue descartado, porque todas las pertenencias de Mónica estaban en su casa. Por ejemplo, su teléfono celular a los pies de la cama, las llaves de su camioneta, su dinero, no hay signos de registro, fractura, ni puertas ni ventanas, según va a dar cuenta el equipo investigativo. Móvil 2, para silenciar o acallar a la persona que posee una información que pudiera ser perjudicial para quien acomete contra ella, o por fines de venganza. Todos, unánimemente en esta pequeña isla, señalan que Mónica era una mujer tranquila, que no tenía problemas con nadie, salvo Carlos, nunca sufrió amenazas de nadie, salvo de Carlos, que al contrario siempre fue una mujer querida por su comunidad, estaba presta a ayudar a los miembros de su comunidad siempre que se le solicitara. Móvil 3, el sexual, matar a propósito una agresión sexual. Incluso hay quienes denominan a este tipo de femicidio el femicidio sexual. Sin embargo, la autopsia de Mónica va a revelar que no hubo violencia sexual hacia ella. Móvil 3, por lo tanto, descartado. Móvil 4, el pasional, el llamado femicidio íntimo, el cual, según la literatura, es el que se comete por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido un vínculo íntimo, como pareja, amante, cónyuge, etc. En este último caso se destaca las características del sujeto activo, el victimario, muestra control en la forma en que lleva a cabo el crimen y los hechos posteriores al mismo. Y en este punto, señoría, solicito que ponga especial relevancia en la escena del crimen y en el comportamiento del acusado en forma posterior al hecho punible. En el llamado femicidio íntimo, en que necesariamente la evidencia levantada en el sitio del suceso y la declaración de testigos nos empieza a encauzar. Es precisamente en este tipo de femicidio en que la conducta criminal es elaborada de manera paulatina sobre la interpretación de que los agresores hacen respecto a sus víctimas, siendo el acto de la muerte el último de una larga y continua violencia que es mantenida en el tiempo, dirigida hacia la misma mujer y en un escenario privado de convivencia. Como bien lo relatarán los testigos, nunca había ocurrido un hecho de esta envergadura en Caguas, señoría. Nunca se había perpetrado un robo violento en esa isla. No habían personas extrañas, foráneos en la isla, en la época en que ocurrieran los hechos o que se supiera. Porque como los mismos isleños les van a señalar a ustedes, aquí en Caguas todos nos conocemos. Y cuando llega alguien también lo sabemos. Por lo tanto, en el interior de la isla y sus habitantes, ¿dónde está el autor? Ese es el razonamiento inferencial que tenemos que realizar y que está llamado el tribunal a hacer. Como lo indica el protocolo latinoamericano de investigación de mujeres violentadas, ¿no es cierto?, por razones de género, al momento, ¿no es cierto?, de estudiar los indicios del femicidio, en el ámbito de las relaciones de pareja y familiares, tenemos lo siguiente, y me voy a hacer referencia a ellos para poder relacionarlos con el sitio del suceso. 1. La utilización de violencia excesiva, el llamado overkill, que es un excesivo uso de la violencia, más allá de la necesaria para conseguir el objetivo pretendido, lo que se traduce en múltiples heridas provocadas por armas o instrumentos utilizados para ocasionar la muerte, como múltiples heridas por arma blanca, disparos, golpes, etc., dirigidas a la zona vital, que reflejan el control que mantiene el agresor durante el hecho. 2. La gran intensidad de la violencia aplicada. 3. La utilización de más de un elemento para matar, por ejemplo, traumatismo, puño, estrangulación, heridas con arma blanca o de fuego. ¿No le parece, no es cierto, que al escuchar este protocolo pudiera uno advertir que es muy similar a la escena del crimen que estoy planteando y que la vamos a ver precisamente en el caso de Mónica? Prácticamente estoy indicando a similitud el protocolo. ¿Qué nos dice el protocolo respecto de indicios relacionados con la escena del crimen? El lugar donde se lleva a cabo un femicidio muestra signos de agresión y de la violencia simbólica. Y cuando no hay convivencia suele producirse en el domicilio de la víctima o del agresor. ¿Qué signos nos indica el protocolo o indicios relacionados con las circunstancias que rodean la comisión del femicidio íntimo? La separación o divorcio.
En muchos casos los agresores se muestran permisivos con la idea de separación al pensar que la mujer va a volver al poco tiempo, pero al comprobar que la mujer ya no regresa comete el femicidio. Las denuncias previas de agresión o amenaza, la presencia de problemas con la custodia de hijos, si es que lo hay, o económicas en relación con la propiedad. A medida que avanzamos comienzan a aparecer más claro y nítida la participación de Vivar en este hecho, ya que la pregunta que nos hacemos y que el tribunal se va a hacer es, ¿y quién más? ¿Quién más en Caguach iba a matar a Mónica? No existe en toda la isla de Caguach nadie, ninguna persona capaz de haber dado muerte a Mónica en la forma que lo hizo, como lo hizo Carlos Vivar, porque solamente para él, su señoría, la presencia de Mónica ya era una circunstancia que le molestaba. El amor que dijo haber tenido respecto de ella a esta altura ya había sido superado por su odio hacia ella. ¿Se trabajaron otras líneas investigativas? Y aquí me voy a empezar a adelantar al alegato de la defensa. Sí, efectivamente, y van a ser presentadas en este juicio y también cómo fueron descartadas estas pruebas concretas, ¿no es cierto? Yo sé que la defensa se va a esmerar en plantear que la fiscalía no hizo su trabajo. Yo casi escucho las palabras del colega Firmani, que nos conocemos ya tanto tiempo, va a decir, la fiscalía no hizo su trabajo, la policía no hizo su trabajo, va a decir, lamentamos la muerte de doña Mónica, hay un homicida suelto en Caguach, pero mi representado no es. Y es más, me atrevo a adelantar que va a decir, ¿no es cierto?, que su representado es inocente. Mi representado fue absuelto, señoría, en un juicio anterior, mi representado es inocente. Pero todos sabemos, señoría, todos, que no estaríamos haciendo, si fuera tan tajante esa afirmación, no estaríamos haciendo este juicio nuevo. Las pruebas de la fiscalía no solo se fundan en el relato de testigo, sino también en pruebas científicas, objetivas, como por ejemplo, que en el lugar de trabajo de Vivar, me refiero a la central hidroeléctrica Sayesa, en el interior de la isla, el 27 de diciembre de 2019, fue encontrada por la policía una polera de la víctima que presentaba sangre de Mónica. Evidencia respecto a la cual la defensa se va a esmerar. ¿Y por qué digo que se va a esmerar? Porque sí lo planteó en el primer juicio, y lo más lógico que lo haga acá, en señalar que un tercero, que nadie sabe, que nadie conoce, en una conspiración casi de novela de Agatha Christie, surgía de los habitantes de la isla, que paradojalmente en su mayoría son familiares del señor Vivar, tomó esa evidencia y la depositó en el lugar para inculpar a su representado, quién sabe con qué ánimo perverso. Lo cual resulta del todo incongruente, cuando en dicho lugar solo tenía acceso el imputado y su compañero de trabajo, don Sandro Tuqueo, que a esa fecha no se encontraba en la isla. Ojo con esto, porque ahí, si está planteando una teoría alternativa a la defensa, que lo que pasó en el primer juicio, se invierte la carga de la prueba y tiene que probarlo. Y respecto de eso no hay ningún antecedente, más allá, ¿no es cierto?, de lo que va a presentar la fiscalía y cómo se acredita que efectivamente no hay persona que no haya sido Vivar el que llevó esa polera al lugar. O como por ejemplo, que en el cinturón del imputado fue el que fue incautado en el interior de la casa donde estaba de allegado, ¿no es cierto?, luego de la separación de Mónica, que hablan de la tía Rosario Vivar, la tía Chayo. Levantado ese cinturón, fueron encontrados cabellos que sometió a análisis periciales por peritos de la Universidad Austral de Chile, y luego de compararlos, ¿no es cierto?, con pelos, ¿no es cierto?, levantados del polerón de Mónica, concluye que existe similitud. Fíjese que llama la atención también que el día 19 de diciembre del 2019, como a las 7:45, 8 horas aproximadamente, cuando ya se encontraba fallecida Mónica, y fíjense en este detalle, ella ya estaba fallecida en su domicilio, según lo va a indicar el legista en relación a la data de muerte, Vivar concurre a este domicilio, pese que se ha esforzado por negarlo, y no solo eso, sino que ingresa al interior del domicilio, como lo va a relatar don Carlos Avendaño, quien se encontraba a muy poca distancia, que observa cuando Carlos ingresa, y como él dice, lo conozco de cabro chico, no hay margen a equivocarse, ni por el lugar, ni por la posición en la que se encontraba el testigo. O agregar además que, según va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que se va a dar cuenta mediante el relato de testigo que el 19 de diciembre, alrededor de las 11 horas, Carlos concurre hasta el bar El Tranquilo, un bar-restaurante ubicado a metros de distancia a la víctima, a comprar zanahorias, situación que no era habitual, y menos en un horario que supuestamente debía estar trabajando. O llama la atención, ¿no es cierto?, que una llamada que realiza al patrón de la lancha, Georgina 2, Patricio González, preguntando si Mónica había abordado la lancha con destino a Chao. Situación del todo ilógico. Si Carlos vivió 17 años con Mónica, señoría, y él sabía que ella tenía una embarcación de su propiedad para desplazarse. Estas situaciones, ¿sabe lo que nos permite concluir?
que Vivar estuvo especialmente preocupado por el quehacer de Mónica Mancilla durante la mañana y durante el día 19 de diciembre del 2019. O, por ejemplo, las comunicaciones telefónicas que mantuvo Carlos con Patricia Levín, una persona con la que mantenía una relación más allá de una simple amistad, y pese a que se esforzaba en negarlo, y con la cual habla de lo ocurrido con Mónica, pero abiertamente, fíjese, la viveza en este caso del imputado, de decirle a Patricia, no toque, no, por teléfono no, por WhatsApp. Él da cuenta plenamente que tiene conocimiento, que está siendo monitoreado telefónicamente y que cualquier conversación lo podría incriminar. Mencionamos también las muestras de material térreo encontrado en el pantalón de la víctima y que tiene plena correlación con el material térreo encontrado en los bolsillos derechos de la chaqueta de Vivar. Son tantos los elementos, señoría, probatorio, directos como indirectos, que sumados van armando todo, el todo, ¿no?, que nos permite visualizar lo que ocurrió realmente el día 19 de diciembre del 2019 en Caguachi y que serán presentados durante el desarrollo de este juicio oral, que permitirán a su señoría concluir más allá de toda duda razonable que Carlos Vivar debe ser condenado como el único responsable de la muerte de Mónica. Solicitamos, señoría, especialmente que valore la prueba con perspectiva de género, valore la evidencia presentada, su señoría, con apego a la lógica, a las máximas de la experiencia. Para finalizar, traigo a colación un artículo publicado en la revista de Estudios de la Justicia de la magistrada doña Marcela Araya Novoa, Género y Verdad, valoración racional de la prueba en delitos de violencia patriarcal, en que se resume en gran parte nuestros planteamientos en este alegato de apertura y que van a fundar toda nuestra teoría del caso. La perspectiva de género en el derecho es echar por tierra esta aparente neutralidad y servir de herramienta para comprender que la realidad no se puede analizar en forma neutra, sin que ello, en situaciones de desigualdad, deriven en perpetuar y consolidar la discriminación contra la mujer. Estos sesgos están presentes voluntaria o involuntariamente, tanto al momento de interpretar las normas como al valorar la prueba, es decir, al momento de aplicar la ley. En resumen, señoría, no existe ninguna persona en la isla de Caguachi que haya tenido tanto motivo e interés en acabar con la vida de Mónica Mancilla que no sea Carlos Vivar. Gracias. Gracias al Ministerio Público. Don Tomás. Muchas gracias, presidente. Bueno, magistrado, durante el juicio oral que se realizará durante estas semanas ante sus señorías, se podrá acreditar que el día 19 de diciembre del año 2019, en horas de la mañana, el acusado de este juicio, Carlos Vivar, concurre al domicilio de su exconviviente por 17 años, que es doña Mónica Mancilla, que está ubicado, como se ha dicho, en el sector La Capilla de la isla Caguachi, en Quinchao. Y en aquellas circunstancias es en cuando él agrede de manera reiterada con golpes de puño, de patadas en el rostro, en el pecho, en los brazos, en las piernas, para finalmente darle muerte estrangulándole. Según la autopsia, como se verá, la víctima sufrió un brutal ataque que generó a lo menos 24 lesiones distintas, en distintos lugares del cuerpo, tanto a nivel facial, abdominal, torácico, dorsal, en las extremidades, etc. Ahora bien, ¿cuál es la razón? La razón es que este imputado, acusado, no acepta el término de la relación con doña Mónica y no acepta que ella pudiera ser feliz en su nueva vida. Esto queda patente a propósito de los testimonios que serán escuchados el día o las últimas veces que vieron a doña Mónica con vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El acusado le arrebata la vida, dispone de la vida de la víctima de una manera arbitraria, injusta, le causa la muerte, cosificándola completamente, valiéndose de la superioridad relativa a la fuerza que emplea, ejecutando el hecho con desprecio de la dignidad de la mujer. Como se señaló, doña Mónica tenía una movilidad reducida en uno de sus brazos. Era muy baja. En ese sentido, la superioridad física que tiene el acusado a propósito de los hechos perpetrados es absolutamente brutal. Se acreditará entonces, sus señorías, que estamos enfrente de un caso de violencia de género. Y esto según los conceptos que nos otorga la misma Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención Belém do Pará, la cual en su
preámbulo afirma que la violencia en contra de las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Así bien, entonces, sus señorías, el artículo 1 prescribe que debe entenderse por violencia en contra de las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género que causase la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en la mujer, sea tanto en el ámbito privado como en el público. Entonces, nosotros acá tenemos que ponernos el lente del enfoque de género, como se señala. La violencia de género tiene sus particularidades. No es solamente un concepto, sino que tiene efectos prácticos en cada una de las situaciones. En este tipo de situaciones, por ejemplo, es una característica muy común que exista un ejercicio de violencia constante por parte de los agresores hacia sus víctimas, pero en la mayoría de los casos, estas víctimas no denuncian o se retractan, y las razones son variadas. En ese sentido, podemos estar frente al miedo, a la manipulación, a las relaciones desiguales que existen, las relaciones desiguales de poder que existen en el tema de la violencia de género. Pero esto no significa, magistrados, en ningún caso que dicha violencia no exista. Bajo ese tenor, se probará que el acusado siempre fue violento con su conviviente, ex conviviente. La humillaba, la celaba, la agredía físicamente, la persiguió con un cuchillo, y así fue escalando la violencia, que es algo típico también de la violencia de género, siempre va en escalada, hasta llegar a cometer el delito de femicidio consumado, que es la expresión máxima del ejercicio de la violencia en contra de las mujeres. Se acreditará a sus señorías que doña Mónica no murió, doña Mónica la mataron, y en ese sentido fue el acusado quien dio muerte a su conviviente y ni una otra persona. Y eso podrá constar de manera férrea y fehaciente a propósito de la prueba que se presentará y se rendirá en este juicio, ya sea testimonial o pericial y pericial. Concluyéndose entonces, sus señorías, creemos al término de este juicio que aun sin que exista una declaración del acusado en torno a reconocer el hecho, el hecho de haber cometido el delito, de todas formas se podrá acreditar el mismo por la prueba que tenemos, tanto directa como indirecta. La prueba indiciaria en ese sentido, en este tipo de delitos, es extremadamente relevante también. Porque solamente doña Mónica nos podría decir en ese sentido qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, con toda la prueba que se presentará, no le quedará ninguna duda razonable al tribunal que a doña Mónica la mató Carlos Vivar. Y además, sus señorías, la muerte de doña Mónica dejó devastada a toda su familia, quedando evidentemente absolutamente deshecho. Y haciendo justicia territorial, también nos tenemos que hacer cargo de toda la comunidad de Cahuacha en ese sentido, porque también ellos quedaron deshechos. Querían mucho a la doña Mónica y en ese sentido, en ese tipo de lugares, con tan pocas personas, todos se conocen, todos son muy importantes el uno para el otro. En ese sentido, cada uno de ellos no volverá a ser la misma. Y producto solamente de la muerte de doña Mónica y cómo esto ocurrió. En ese sentido, sus señorías, la amplia extensión del mal causado tiene que también estimarse como un elemento fundamental en el eventual veredicto condenatorio. Para que el acusado sea condenado por sus señorías a una pena alta y ejemplificadora producto de los graves hechos y consecuencias recién mencionados. Por lo tanto, nosotros como querellantes sostenemos y ratificamos se le condene al acusado a la pena de presidio perpetuo verificado. Con esto concluye mi alegato de apertura, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Tomás. Patricio. Señor presidente, como ya lo han indicado mis copersecutores, daremos cuenta durante la realización de este juicio oral de todo y cada uno de los hechos anteriores, coetáneos, posteriores a la muerte de la víctima, doña Mónica Mancilla Muñoz, quien es madre de quien yo represento, don Iván Aros. Pero no solamente en este juicio, su señoría, conoceremos qué ocurre en este periodo de tiempo, sino que también daremos cuenta de quién era doña Mónica Mancilla, quién era doña Mónica Mancilla antes de conocer al acusado en juicio. ¿Cómo fue esta relación de 17 años que ya anunciaba la señora persecutora fiscal, en donde en estos periodos de 17 años, un tiempo no menor, doña Mónica fue víctima de violencia de género? Violencia de género que se extendió no solamente en su fase de la violencia psicológica,
sino que también violencia física, y daremos cuenta de eso en juicio. De hecho, de esto podrá deponer su hermana, sus propios hijos. Obviamente, y hago esta advertencia, que claramente este juicio, y este caso en particular, más allá de la complicación de tratarse de un delito violento, donde se pone término a la vida de una persona de forma brutal, tiene una lista de género que no debemos dejar de lado. Aquí se cometió un femicidio, y en ese orden de ideas, la prueba que se va a rendir en este juicio va a permitir demostrarle al tribunal que en instantes previos, incluso anteriores a la muerte de doña Mónica, durante estos 17 años de convivencia que tuvo con el acusado, se van a presentar una serie de fenómenos que van a lograr apreciar, como lo es la acumulación de tensiones, en esa etapa donde el agresor toma una postura hostil hacia la mujer, donde no le queda otra opción a ella de adoptar una postura sumisa para que la situación empeore. Obviamente va de la mano con la etapa del estallido de la violencia, donde el agresor va a liberar toda su ira, donde va a proceder a castigar de forma física a la víctima, como ya lo ha anunciado la señora fiscal. Y obviamente en este caso todo va a ser culpa de la mujer, creyéndola que ella es el agente generador de los problemas y a su vez que es merecedora de la agresión. Como lo decía la señora fiscal, Carlos no quería que Mónica estuviera en contacto con otras personas y otros hombres. Manifestación de ello, y lo veremos en juicio, la quema de un teléfono celular. Y su hija lo declarará y dirá, la imagen que estaba viendo doña Mónica en ese momento, cuando se genera este estallido de violencia, ¿cuál era? Una foto de su nieta disfrazada de abejita. No era una conversación con otro hombre. Por lo tanto, el nivel de control y de posesión que tenía el acusado en este juicio respecto de la víctima era dantesco. No la dejaba vivir tranquila. Posteriormente, también podemos darnos cuenta que vamos a encontrar la etapa de la resiliencia de la víctima. Y en ese orden de ideas, la víctima va dándose cuenta y va entendiendo que debe o que supone o se debe someter a este maltrato. Y vamos a escuchar expresiones como Carlos es así, Carlos va a cambiar, Carlos va a mejorar. Pero eso no va a ocurrir, solamente va a producir que estos hechos empeoren. Y en ese orden de ideas, en este juicio, nos daremos cuenta también de el arrepentimiento o las falsas promesas que efectúa el agente generador de las violencias respecto de la víctima. Pero esta falsa promesa no es porque la quería, no es porque quería mantenerse con ella, sino porque iba a ser despojado de todo y cada uno de los bienes que él poseía. La señora fiscal bien lo ha dicho. Carlos, al momento que se pone término a la relación que sostenía con la víctima, es despojado de todo y cada una de las cosas que él tenía. Del hogar, de los bienes, debiendo concurrir al domicilio de su tía a vivir en calidad de allegado, a una habitación que veremos en imágenes en este juicio, que no tiene ni la calidad, ni el tamaño, y ni el estándar de vida que él estaba acostumbrado a vivir, lo cual claramente genera intenciones matadoras o justifica el actuar del acusado en la presente causa. Sin perjuicio de ello, y aunque parezca increíble, conoceremos hechos de violencias anteriores a la comisión del femicidio que es materia de este juicio, como lo ocurrió en enero del 2019, donde de forma deliberada el acusado choca el vehículo de la camioneta que él conducía contra el automóvil de la víctima. Y esto nos podrán dar fe múltiples testigos en juicio, los hijos de doña Marcia, de doña Mónica, entre los cuales está Marcia, Iván, Isabel, funcionarios policiales, sus hermanas, entre otros. También daremos cuenta de, como decía la fiscal, que en noviembre del mismo año, el acusado, motivado por un ataque de celo, furioso, toma un teléfono celular y lo arroja al fuego. ¿Qué persona normal, sin un ataque de celos, puede generar este tipo de acciones? Y no contesto con ello, prosigue los actos que señalaba la señora fiscal. Por lo tanto, ese cúmulo de situaciones claramente nos llevan a presumir o nos llevan a tener la idea que en este tipo de dinámica de relación, la cual ocurre también en el Chiloé profundo, donde en una isla de 300 personas, donde Carlos tenía el control total y absoluto del movimiento, de lo que hacía y de lo que no hacía la víctima, podía tener un desenlace fatal, como lo dijo la señora fiscal, el señor Olave, cuando ve el episodio de la fiesta.
o se reconcilian o queda la cara. Y lamentablemente, él se refería a que podía ocurrir algo con la víctima. Por lo tanto, en ese orden de ideas, su señoría, nosotros vamos a dar cuenta en este juicio, mediante múltiples pruebas, y no solamente testimonial, sino que prueba pericial, prueba de carácter científico-técnico, de que aquí hubo una denigración de la víctima, incluso al punto de cómo se le causa la muerte, donde de forma deliberada recibe golpes de puños y patadas en su rostro, pecho, abdomen, brazo, pierna, lo que obviamente causa un dolor deliberado en la víctima y sufrimiento en ella. Pero no contento con esto, el malhechor presente en esta audiencia procede a estrangularla a fin de causarle la muerte. De estos hechos nos podrá dar cuenta el señor doctor Águila, según consta en sus informes que oran en la carpeta investigativa. Por lo tanto, su señoría, si nosotros analizamos este caso, por lo que ya hemos oído desde la Fiscalía, mi co-querellante, claramente doña Mónica no tuvo derecho a una vida libre sin violencia, no tuvo derecho a que se le protegieran y se le respetaran el ejercicio de sus derechos, entre los cuales están derechos humanos que son inherentes a las personas. Tampoco se le respetó por parte del acusado la integridad física, psíquica, moral, ni ser sometida a malos tratos, tortura, entre otros, lo cual lo consagra la Convención Belén do Pará. Por lo tanto, en ese orden de ideas, nosotros, con la cantidad de pruebas que hoy tenemos y que vamos a ofrecer en este juicio y rendir, claramente vamos a responder a todas y cada una de las interrogantes que pueda tener este tribunal en cuanto a por qué se lleva a juicio a esta persona. Y la señora fiscal ya lo adelanta, no es por una cuestión antojadiza, sino que aquí se trabajaron múltiples líneas investigativas y obviamente el actuar de los hechos posteriores, que don Carlos, quien decía amar a doña Mónica, ni siquiera fue capaz de llegar al funeral de ella, sino que estaba realizando una serie de maniobras tendientes a huir de la isla. Y obviamente respecto a lo que dice el femicidio de su señoría, a modo de estadística solamente, ya en el año 2013, cuando nuestra legislación estaba en pañales al respecto, la revista colombiana de medicina legal nos dice cuáles son los factores de riesgo del femicidio, estableciendo un orden de prelación, que lo inicio de forma ilustrativa, para que tengamos ciertos criterios técnicos, y dice que en el primer lugar se establece con un 31,5% el término de la rasgación, factor que gatilla este femicidio. Luego nos encontramos con un 25,9% el consumo de alcohol, cuestión que consta y que vamos a lograr apreciar en juicio respecto del acusado. Luego establece un 25% el cuidado de los hijos, en un cuarto lugar con un 13% los celos y por último un 3,7% el divorcio. Por lo tanto, en ese orden de ideas, si lo analizamos desde el punto de vista de las matemáticas, doña Mónica contaba con 3 de 5 factores de riesgo. Factores que sumados en su totalidad dan un 70,4% de ser víctima de femicidio. Por lo tanto, en la práctica, si lo llevamos a los hechos graves que ocurrieron y que pusieron eventualmente en riesgo la vida de la víctima, ella, respecto de estos 3 episodios que he narrado anteriormente, tenía la probabilidad de un 2,1, o sea, de 3 episodios tenía la posibilidad en 2,1 de ellos de resultar muerta. Cuestión que hoy día nos tiene ante este tribunal. Obviamente, volviendo al móvil de los celos, en nuestro país y lamentablemente la cultura latinoamericana, debemos tener una consideración que las mujeres son consideradas como posesiones y obviamente las conductas que ellas pueden tener no que vayan fuera de este ámbito de control que pueda tener el hombre respecto de ellas no van a ser toleradas y obviamente esto se traduce en malas prácticas fundadas en la preocupación y el interés de amor, pero obviamente sin fin esto tiene por objeto maltratar y causar un daño a la víctima de forma silente, cosa que ella no deba denunciar y obviamente esto el tribunal lo tiene que haber visto en múltiples juicios a lo largo de su trayectoria. Pero no obstante, también lo anunciaba la señora persecutora fiscal, doña Mónica no muere de un tiro de gracia, doña Mónica no muere por una lesión. Yo anunciaba qué tipo de lesiones tiene ella, sino que aparece un fenómeno denominado overkill, que es la intención de causar la muerte, sí, pero ¿qué tipo de muerte? Sobre seguro. ¿De qué forma? Con patrones donde se infligen un número excesivo de lesiones para causar la muerte. Y esto que tiene, por ejemplo, también asegurar el resultado, o sea, el matar. Cuestión también que podemos y vamos a tener
conocimiento en este juicio. Y obviamente lo que llama la atención de este querellante, y obviamente en el transcurso de la investigación y respecto de los antecedentes que podremos verter en juicio, es que el imputado, al ser consultado, obviamente, y nuestros testigos nos dirán si él sabía algo de lo que le había ocurrido a Mónica. Él decía que no sabía. Si sabía su muerte, levantaba los hombros. No concurre al funeral, como lo decía anteriormente. Y en ese orden de ideas, ese tipo de comportamiento es llamativo en una persona que ha perdido a su compañera de vida, 17 años, casi un tercio de la vida de él. ¿Ya? Además, hace uso de sus permisos de duelo, pero obviamente nunca tuvimos conocimiento de que participara en algún tipo de rito póstumo en relación a la muerte de la señora Mónica. En ese orden de ideas, su señoría, les hago la invitación a que la prueba, a fin de conformar la convicción que ustedes requieren de acuerdo a los términos del artículo 340, sea analizado con un enfoque de género, no solamente como un simple homicidio. Aquí estamos en presencia de frente de un femicidio, donde un hombre mata a una mujer teniendo móviles, mata a una mujer teniendo la intención de hacerlo. Pero lo más lamentable es que se abusa de la fuerza física, se abusa del lugar en donde se comete el delito, se abusa de la posición de garante y de confianza que podía haber tenido en esa época, producto de lo que ya anunciaba la persecutora fiscal, lo cual claramente aumenta el desvalor. Y en ese orden de ideas, en base a la prueba que vamos a rendir en juicio y obviamente a las agravantes que se lograrán acreditar, solicitamos que se condene a presidio perpetuo calificado a lo acusado en juicio por los hechos que ya he indicado y que constan en el auto de apertura. Eso por cuanto a mis alegaciones de apertura, señor presidente. Gracias, don Patricio. Doña Tania. Gracias, señor presidente. Durante el presente juicio, magistrado, se conocerá en detalle lo que ocurrió la mañana del día 19 de diciembre del año 2019, en donde el acusado Carlos Iván Vivar, que mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente 17 años con la víctima, concurrió al domicilio de la misma, la agredió reiteradamente con golpes de puño, patadas en el rostro, en el pecho, en los brazos, en las piernas, para finalmente estrangularla y causarle una muerte por asfixia. Durante dicho periodo de convivencia, doña Mónica Mancilla fue víctima de violencia intrafamiliar por parte del acusado, tanto física como psicológica. Eso se va a lograr acreditar durante este juicio, razón por lo que días anteriores a la muerte, muy pocos días anteriores a la muerte de la víctima, lo echó de la casa, terminando la relación con él. Sus señorías, de la mera lectura de las acusaciones que se ha podido entender la brutalidad de los hechos que nos ocupan en este juicio y lo que significó el suceso tanto para la familia, el entorno más cercano de la víctima, incluso para la comunidad de la isla de Cahuache. En ese orden de cosas, sus señorías, se rendirá prueba tanto para acreditar los hechos, la participación que le cabe en este caso al acusado Vivar y las circunstancias agravantes invocadas enteramente por esta parte también. Se reconoce, magistrados, que en el presente caso una de las formas más extremas de violencia de género. Se trata de un acto final, de un ciclo que ha sido prolongado y reiterado de violencia en el tiempo. Es un caso de violencia de género. Los hechos no son aislados, sino que un continuo de violencia, y así se va a acreditar durante este juicio. Los hechos previos a la muerte de la víctima, doña Mónica, dan el contexto de una violencia extrema contra la mujer. Así, la Convención Belén do Pará establece en su artículo 3 el derecho de toda mujer a vivir en una vida libre de violencia. En este caso, vamos a poder ver que la víctima no tuvo ese derecho. Este delito tiene claras características de un delito de género. La víctima en este caso era una mujer que trabajaba, una mujer joven relativamente, tenía amigos, tenía una familia, todo lo cual fue dañado por el acusado.
También su señoría se acreditará que doña Mónica Mancilla fue víctima de violencia machista. ¿Por qué se dice que fue víctima de violencia machista? Primeramente, no se respetó por parte del acusado Vivar el derecho de doña Mónica a vivir en una vida libre de violencia, ni su derecho humano a la vida. En este caso, como ya se ha planteado latamente por los alegatos de apertura del Ministerio Público y mis demás colegas querellantes, hay un concepto que vamos a ver durante este juicio, un concepto de propiedad y cosificación de la víctima que tiene el acusado. Hay violencia machista porque el imputado realizó acciones para matar a la víctima, estimaba que era de su propiedad. Si no estaba con él, prácticamente no debía estar con nadie más. Eso lo vamos a poder evidenciar de los mismos dichos de ciertos testigos que presenciaron la conducta del imputado el día de la fiesta de la noche de la licenciatura. La violencia en este caso que se ejerció durante la relación de la víctima con el acusado Vivar es de catálogo, partiendo por descalificaciones, por agresiones verbales, avanzando a golpes o situaciones más complejas de violencia, terminando por una idea de muerte y concretándola finalmente el día 19 de diciembre del año 2019. En este juicio, su señoría se podrá apreciar también como el acusado, que era ex conviviente de la víctima, era una persona importante en la esfera privada de ella y le decide dar muerte. Tiene la intención de matarla en este caso. Conforme a la prueba que se presentará, además que se rendirá durante este juicio, se derribará, su señoría, la presunción de inocencia del acusado y se logrará que se dicte en este juicio un veredicto condenatorio y una sentencia en los términos que se ha requerido. Finalmente, su señoría, esta parte interviniente también solicita que al momento de analizar la prueba se considere el mal causado con el ilícito. La pérdida de la vida de una mujer, el dolor ocasionado también a la familia, el dolor de los hijos, sus 3 hijos, Isabel, Iván y Marcia, no tienen reparación alguna, su señoría, quedaron sin una madre, sin un eje de su familia, truncaron su proyecto de vida por el accionar del acusado e incluso también por la conmoción causada en toda la comunidad de la isla de Cahuachi. Con todo ello, su señoría se espera superar el umbral de la duda razonable con la prueba que se va a acreditar durante este juicio, pruebas científicas, declaraciones de testigos claves e importantes, logrando la convicción acerca, en este caso, del delito que estas intervinientes han invocado y reiterando, por último lugar, su señoría, que se pueda acceder a la condena solicitada en los mismos términos que esta parte solicitó en su acusación. Con eso concluye mi alegato. Gracias. Gracias, doña Tania. Defensa. Gracias, su señoría. La defensa de don Carlos Vivar va a solicitar la absolución de por los hechos que están imputando. Depende que ninguno de los alegatos que acabo de escuchar, ninguno de los acusadores se hagan cargo de lo que ustedes van a poder apreciar tranquilamente y van a sorprenderse de aquello. La obtención de prueba tenida con infracción de garantías constitucionales, de relevancia tal que en un caso como este, donde la prueba obtenida debería ser prístina, clara, válida, legítima, sin cuestionamientos de ningún tipo, se hayan realizado diligencias por parte de la policía, por parte de terceras personas, que dan cuenta de la infracción absoluta a lo menos el debido proceso, garantizado constitucionalmente a todo justiciable en el artículo 19, número 3, inciso 6, de la Carta Fundamental, en relación, fundamentalmente, con 2 garantías constitucionales que en un juicio como este son relevantes. Es relevante
el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, cuando se conecta con un debido proceso previo, legalmente tramitado, justo, penal, se diga, ¿cierto?, forma parte de esta garantía más grande que un edificio, la policía no puede, ni la fiscalía puede obviar el cumplimiento de los requisitos, las formalidades y de las actuaciones expresas, restrictivas que tienen por ley. Así de simple. El fin no justifica los medios y por el hecho de estar desesperados realmente en este caso, en que realmente el trabajo policial, la visión de túnel desde el inicio, desde el mismo 19, que echa por tierra cualquier argumentación en torno a que se investigaron todas las posibles aristas. Eso es falso. Aquí desde el principio hubo solo una arista, Carlos Vivar, que fue señalado el mismo día en que se encuentra el cuerpo de doña Mónica por la hermana de esta, doña Juana Mancilla, que es la que anuncia expresamente la sospecha en Carlos Vivar porque se había separado tiempo antes de su hermana. Ese es el inicio. Visión de túnel, actuaciones policiales absolutamente ajenas al control, ajenas a lo que es la legalidad del procedimiento, inobservante absolutamente de las garantías constitucionales mínimas de un proceso penal para que se entienda dentro de un debido proceso. Eso es lo que ustedes van a apreciar. Van a apreciar cómo la contaminación del sitio del suceso. Entró tanta gente durante tantas horas a ese domicilio, donde estaba el cuerpo de la Oxisa. Entró tanta gente. La labor policial fue tan negligente. Y por lo demás, el trabajo posterior, en días posteriores me refiero, esta visión de túnel, enfocada en Carlos Vivar, absolutamente ciega de las otras aristas que aparentemente estaban ahí, no se perician realmente como tiene que hacerse. Es sorprendente cómo, ¿cierto?, teledirigidamente se realizan el día 23 y el día 23 de diciembre actuaciones en la casa de la tía de mi cliente, doña Rosario Vivar, que es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque doña Rosario es una persona de la tercera edad que no sabe leer, una señora, ¿cierto?, que toda su vida vivió ahí en la isla Cahuache, que cuando llega la policía, ellos entran dirigidamente a la habitación donde pernoctaba, donde tenía su intimidad, su privacidad, sus cosas personales, sus artículos de trabajo, sus cuestiones más íntimas, su ropa interior, don Carlos Vivar. A esa habitación ingresan ellos sin autorización. Ellos creen que porque tienen autorización de la dueña de casa para entrar, que consta en unas actas que le firmó doña Rosario, que ahí les va a decir que ella no tiene idea que firmó. Así de simple. Ellos creen que con esa autorización van a soslayar lo que debieron haber hecho desde el principio. Insisto, y esto tiene que tenerlo presente el tribunal, no se trata de un hurto a supermercado, no se trata de una receptación, se trata de un femicidio, ¿cierto?, de una muerte respecto de la cual se estaba incriminando a don Carlos Vivar desde el inicio. Es que hayan sido 10 aristas, era la arista. Y si esa era la arista, me sorprende que no hayan, ¿cierto?, realmente cumplido las normas mínimas para poder actuar, ¿cierto?, de acuerdo a la ley. Entre ellas, haber pedido autorización al habitante de esa habitación, Carlos Vivar, el dueño de las prendas de vestir que fueron levantadas, el dueño de todas esas prendas que sirvieron para posteriormente realizar pericias de material térreo, pericias del análisis de cabellos comparativo, pericias, ¿cierto?, de todas las pericias científicas que se realizaron, todas en la base teniendo como material, ¿cierto?, como insumo, la obtención ilegítima de esta prueba. Eso
es el primer edificio, la primera construcción que propone la defensa en este juicio. Porque eso es vital para entender que todo lo que vino después está absolutamente contaminado, ¿cierto?, con la teoría que ustedes conocen sobre el fruto del árbol envenenado. O sea, así de simple. Reconstituyo prueba, ¿cierto? Lo que hago es, pasando por encima de lo que me establecen las normas legales, esto es infracción del 205, infracción, no estamos en la hipótesis del 206 del Código Procesal Penal, paso por encima del 217 del Código Procesal Penal, no pido autorización al habitante, al dueño de esa cama, al dueño de esa ropa, al dueño de esas especies, al habitante que tiene su nudo de privacidad, de intimidad ahí, paso por encima de ello, lo soslayo y obtengo material para realizar pericias las cuales adolecen del mismo problema. Hay una serie de pericias que no se hicieron, que eran mínimas hacer. Hay una serie de cuestionamientos en torno a la investigación policial. De base, es una investigación que realmente es muy similar. Este caso, realmente me sorprende las negligencias policiales, que ocurre que pasa esto del excesivo celo policial, más allá, ¿cierto?, del cumplimiento irrestricto de las normas legales que autorizan a trabajar como debe hacerse. O sea, la policía tiene facultades autónomas, por supuesto, pero no en cualquier momento. Por lo tanto, cuando decimos que los policías obraron para obtener la verdad, no lo pueden hacer a cualquier precio. Lo que ocurre cuando se obtiene prueba a cualquier precio, no respetando los marcos legales establecidos para la actuación autónoma, o cuando no se respeta la obtención de la orden judicial, señor fiscal, necesito que usted, por favor, obtenga la orden de un tribunal. El fiscal llama a un juez y solicita. Yo estoy seguro, como lo dije en el primer juicio, que si la policía, esos 2 días, el 23 y el 26 de diciembre, cuando fueron a la casa de doña Rosario, entraron sin la autorización de don Carlos Vivar y tomaron cosas de su espacio privado, de su intimidad, estoy seguro que si ellos realmente hubieran pedido la autorización al fiscal, el fiscal hubiera pedido la autorización al juez, yo estoy seguro que el juez de garantía le hubiera dado la autorización, pero no lo hicieron. ¿Sabe por qué no lo hicieron? Porque no la necesitaban. Entendieron que estaban actuando legalmente. Ellos entendieron que estaban actuando legítimamente. Eso, evidentemente, no puede soslayarse porque es relevante para efectos de acreditar, ¿cierto?, la participación de mi cliente en un hecho tan grave como este. Por lo tanto, estamos hablando de prueba sospechosa, estamos hablando de incautación de evidencia en el segmento más íntimo, más privado de una persona a la cual debieron pedirle permiso. Si no les daba permiso, debieron haber tenido la orden a través del fiscal juez de garantía. Esa es la orden. Así lo dice el 217 en relación con el 205. Esa es la infracción. Es gravosa, es relevante, porque hace que a mi cliente le estén pidiendo prácticamente 40 años de cárcel, o sea, prácticamente como que le den un cheque para que se vaya a morir a la cárcel, después de haber inobservado lo que debieron haber desde el inicio observado. Si esto no es suficiente, creo que la prueba incriminatoria como segundo capítulo es absolutamente insuficiente, porque si usted se fija, magistrados, en todos los alegatos que hemos escuchado ahora de apertura, hemos escuchado sencillamente argumentaciones doctrinales y teóricas en torno a lo que es la violencia de género, en torno a lo que es la violencia machista, en torno a lo que es, ¿cierto?, toda esa circunstancia que permite generar un prejuicio en contra de Carlos Vivar. ¿Prejuicio por qué? Porque yo no voy a adelantar lo que va a ocurrir, como lo hizo en un momento el Ministerio Público, que adelantó prácticamente, de acuerdo a lo que el Ministerio Público cree, lo que va a ocurrir en este juicio. Es bueno que haya adelantado supuestamente lo que va a ocurrir, porque quien mucho promete tiene mucha obligación de comprometerse a probarlo. Y ahí, evidentemente, está el checklist que tenemos que hacer de todas las ofertas que se hicieron en el alegato apertura. No hay prueba, a mi juicio, que vincule
a mi cliente con la lamentable muerte de doña Mónica Mancilla. Doña Mónica Mancilla, tal cual como se lo vamos a preguntar a un perito, no murió aparentemente por culpa de una sola persona. La agresión puede obedecer a incluso un ataque mancomunado de varias personas, que fue una de las aristas que se desecharon rápidamente. Doña Mónica Mancilla vivía sola, producía chicha, vendía chicha en una bodeguita que queda cerca de su casa, bodega que estaba de par en par abierta cuando llegó todo el mundo. No había chicha. Hay elementos que estaban tirados ahí, que evidenciaban que alguien estuvo ahí. Ustedes le vamos a preguntar a la PDI. No levantaron nada. No hicieron levantamiento de arena cercana a pocos metros de la playa. Las vestimentas de doña Mónica tenían arena. También estaban mojadas. Estaba sin zapatos. Estaba con los calcetines mojados. O sea, cuando uno se pone a pensar la cantidad de aristas que no investigaron, uno se sorprende. Y es por eso que uno entiende la efusiva presentación de cada uno de los colegas queriendo comprometerlos a ustedes con que este es un caso de violencia de género, de una pareja celosa, ¿cierto?, que no quería aceptar la separación. Cuestión nada más lejana de lo que ustedes van a poder apreciar incluso en la misma noche con otros testigos que ven el día de la convivencia, el día 18 para 19 en la escuela, ¿cierto?, cuando se ve cómo se comporta mi cliente, totalmente ajeno a lo que están comentando en sus alegatos de apertura. Y si eso no es suficiente, fíjense en las horas en que supuestamente se ve a don Carlos, ¿cierto? Supuestamente. Fíjense en las horas, en la data de muerte de doña Mónica, que no coincide en lo absoluto con la posibilidad de que mi cliente haya podido estar con doña Mónica aquella noche. No voy a levantar nada más. Voy a dejar que la prueba hable y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente que este caso está plagado de prejuicios, un prejuicio que viene dado por un sector pequeño, una isla donde todos se conocen, donde claramente quien anuncia el mismo día en que se encuentra el cuerpo de la víctima al sospechoso número 1 que nunca dejó de serlo y que fue la única arista, a mi juicio, que se investigó. Es la única arista. Cuando les dicen las múltiples aristas que se investigaron, vamos a preguntarle a la policía cuáles fueron las aristas. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron para levantar material, ¿cierto? Que pudiera servir de interés criminalista? Ustedes se van a dar cuenta qué groseras son las fallas de incumplimiento de la normativa legal y sobre todo de las fallas de la lógica y de los conocimientos científicos que toda policía especializada, como se dice, debe tener. Es sorprendente, es sorprendente. Por esa razón, su señoría, vamos a solicitar que al cabo del término de este juicio, y vamos a anticipar que estas fallas, estos dos capítulos, sumado al prejuicio, a esta especie de, entre comillas, como se dice vulgarmente, conventilleo, que realmente cuando ustedes sienten a todos los testigos, es impresionante la cantidad de versiones que ustedes van a escuchar. Y voy a estar muy atento hacia algún testigo que dijo algo, ¿cierto?, que no lo vuelve a decir o que lo dice de manera contradictoria o distinta. Yo inmediatamente voy a estar atento porque tengo absolutamente claro lo que dijeron los pocos testigos que concurrieron en esa oportunidad. El anuncio de la Fiscalía es que hoy día, en este juicio, les va a presentar a toda la prueba, como sin más fuera a ser mejor. Yo creo que ese es un craso error, pero qué bueno en todo caso para que se advierta la cantidad de prejuicios y de, insisto, coloquialmente, vulgarmente, como se conoce, conventilleos que realmente no alcanzan a ser siquiera indicios de algo. Voy a insistir en la absolución de mi cliente, su señoría, por estos dos grandes capítulos que acabo de mencionar: ilegalidad, infracción de garantías constitucionales y ilegalidad de la obtención de la prueba, que debía profundamente en que toda esa prueba producida, recopilada, acopiada en mérito de esas infracciones
severas, groseras, ¿cierto?, se tengan que no valorar en definitiva, sumado al hecho de la prueba incriminatoria absolutamente insuficiente, ¿cierto?, que no pasa de ser meros detalles más que un indicio, sean absolutamente insuficientes para derribar la presunción de inocencia que ampara a don Carlos Vivar en estos hechos, y por esa razón solicito e insisto en la absolución de todos los cargos y todos los hechos que se le han imputado. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la defensa. Muy bien. El señor Vivar, usted tiene derecho a guardar silencio o puede renunciar a ese derecho y prestar declaración en estos antecedentes. Magistrado presidente, ¿me Sí, sí. escucha? Disculpe, necesito 5 minutos para reiniciar el audio grabber, se cortó. No puedo, tengo que volver a activarlo. Ya. Gracias. Señoría, disculpe, a propósito, ya que terminamos la ronda de alegatos de apertura y ya vamos, me imagino, a dar inicio a la fase probatoria o eventualmente declaración del imputado, quería aprovechar de pedir la posibilidad de un receso de unos 10 minutos. Sí, claro, le iba a preguntar porque no sé si el acusado iba a declarar o no, me parece que no, entonces después de eso pasar a hacer un receso. Por eso que tenía que preguntarle previo a hacer el receso pero lo hacemos ahora también porque entiendo que el canal igual está cortando la transmisión. En este momento hemos concluido los alegatos de apertura